Hola chicos, ¿cómo les va? Soy el profe Coli y en este video vamos a trabajar con este ejercicio de la fábrica de pinturas, que básicamente es un ejercicio del estilo de trabajos combinados, es decir, hay una persona, una máquina en este caso, que hace un cierto trabajo en cierta cantidad de tiempo. En este caso otra máquina también hace el mismo trabajo en otra cantidad de tiempo, y después se quiere saber a qué velocidad trabaja cada uno o a qué velocidad trabajan en conjunto y qué pueden producir o cuánto tiempo les lleva a trabajar solos o en conjunto, ¿sí? Bien, lo leamos el ejercicio. Dice: en una planta industrial donde se fabrican pinturas, se tienen dos líneas de producción, una línea A y una línea B. Cuando las dos líneas operan en conjunto, fíjense que en este caso nos da el trabajo en conjunto, se pueden producir 41 toneladas de pintura en 4 horas. Además, la línea B opera un 23% más lento que la línea A. Operando en solitario, ¿cuánto tiempo le llevaría a la línea B producir 137 toneladas de pintura? Bien, y ahí está para completar con la respuesta. Lo que tenemos que tener en cuenta para este tipo de ejercicios es que hay una velocidad de trabajo. Con velocidad de trabajo nos referimos a lo que hay que hacer respecto a la unidad de tiempo. No necesariamente es una velocidad lineal de distancia recorrida por tiempo, sino es una velocidad de trabajo. En este caso, la velocidad de trabajo va a estar expresada, pongamos las unidades. La velocidad de trabajo, fíjense que hace referencia a, dice, toneladas de pintura por hora, o sea que la velocidad de trabajo la podremos poner en toneladas sobre hora, y bueno, es un H, y en base a eso podemos trabajar. Fíjense que aquí nos está diciendo que cuando las dos operan juntas, ¿sí? Pongamos lo que sería la velocidad total. Cuando las dos operan juntas pueden producir 41 toneladas de pinturas en 4 horas. 41 toneladas de pintura, no las voy a poner las unidades, pero son esas que están ahí. 41 toneladas de pinturas en 4 horas. Este es un ejercicio en realidad para hacer con calculadora, por ahí los resultados no quedan tan para trabajarlos a mano, es de un parcial virtual. Así que si quieren esto lo podemos poner en decimales. Aquí trabajan a un ritmo de 10,25 toneladas por hora. Fíjense que al hacer ese cociente, lo que tengo es la magnitud de esta velocidad respecto a una unidad de tiempo, que en este caso va a ser la hora. 10,25 toneladas por hora. Esa velocidad total viene de la velocidad a la que produce A más la velocidad a la que produce la línea B, porque consideramos que hipotéticamente la línea A y la línea B no se estorban entre sí, pueden trabajar plenamente a sus velocidades, cada una por un lado, al mismo tiempo. Entonces la velocidad a la que trabaja uno se suma a la velocidad que trabaja el otro. Por ejemplo, qué sé yo, si la velocidad de A es 9 y la velocidad de B es 1,25, por decir cualquier cosa, en una hora A va a producir 9 toneladas por esa hora y B va a producir 1,25 sumando 10,25. No sé si ahí se me entiende, ¿sí? Se suman las velocidades de las dos. Si A produce 9 en una hora, por un lado, y B produce 1,25 en una hora, por otro, sumo y entre las dos producirían 10,25. Lógicamente que esos no son los valores, pero es como para ilustrar la idea de cómo se va sumando esto. Bien, en base a esto, al 10,25 y a esto, tenemos que sacar la velocidad de una de las dos y después simplemente responder la pregunta. Fíjense que en la segunda parte del ejercicio dice que además la línea B opera un 23% más lento que la línea A. Entonces, vamos a poner aquí la línea B, o sea, la velocidad de la línea B tiene que ser más lenta que la de A, o sea que tiene que estar multiplicada por un factor menor que 1 respecto a la velocidad de A. ¿Y cuánto es? Sencillamente es la velocidad de A menos el 23% que es más lento, o sea, menos 0,23 de la velocidad de A. Y eso nos termina quedando, haciendo las cuentas, nos queda que la velocidad de B es 0,77, ¿sí?, de la velocidad de A.
¿sí? 0,77 viene de hacer 1 menos 0,23, ¿sí? Bien, fíjense que lógicamente acá, por ejemplo, volviendo a trabajar con ejemplos, si la velocidad de A fuese, por decir algo, 100, ¿sí? 100 toneladas por hora, la velocidad de B sería 77, un 23% más lento. Pero ¿qué hicimos aquí? A la velocidad de B la pusimos en función de la velocidad de A. Entonces, fíjense que la velocidad total, que es la velocidad de A más la velocidad de B, nos va a quedar velocidad de A más la velocidad de B, que ya la voy a reemplazar, 0,77 por la velocidad de A, y esto va a ser igual a los 10,25 que hemos calculado a partir del primer dato de la consigna. Sumo y me queda que 1,77 de la velocidad de A es igual a 10,25, y aquí con calculadora, si en este caso, evidentemente que si aparece un ejercicio de esto en un parcial presencial sin calculadora, se plantearán los números, los datos de la consigna para que se lo pueda trabajar así, pero en este caso no es necesariamente de esa forma, así que lo hago con máquina. 10,25 dividido 1,77 me da un número un poquito feucho, que es de 5,79, que lo voy a guardar en la memoria de la máquina. Pongamos aquí toneladas por hora, es decir, A produce a esa velocidad. ¿A qué velocidad produce B? Bueno, no es muy difícil sacarlo. La velocidad de B es sencillamente multiplicar este valor por 0,77, así que hago eso. La velocidad de A, 5,79, tal cual como me lo dio la calculadora, lo multiplico por 0,77, y aquí tenemos 4,46, sería tomando el redondeo. A ver, pongamos en negro, eso de ahí. 4 entonces, 46 toneladas por hora. También lo guardo en la memoria de la máquina, y fíjense que si lo sumo A más B, las velocidades dan 10,25, que es la velocidad a la que producen juntas. Luego voy a la pregunta. Dice, operando en solitario, acá en esta parte de la consigna, operando en solitario, ¿cuánto tiempo le llevaría a la línea B producir 137 toneladas de pintura? Aquí lo pueden trabajar con regla de 3 o pueden trabajar simplemente multiplicando, ¿sí? Entonces vamos a la pregunta del problema. Si lo quieren trabajar con regla de 3, la velocidad de B me marca que produzco 4,46 toneladas en una hora. Entonces son 4,46 toneladas en una hora. Eso me dice el valor de esa velocidad. Entonces, si me están preguntando cuánto tiempo se necesita para producir 137 toneladas, simplemente con una regla de 3, acá es 1 por 137 sobre 446, que si ustedes hubiesen hecho 137 sobre 446, las toneladas se cancelan entre sí y el resultado me queda en horas. Hago 137 dividido 4, dividido el valor de la memoria, en realidad, para que quede más exacto, y esto me queda 30,72 horas, ¿sí? Pongamos aquí 30,72 horas. Si lo pasamos a minutos y segundos, son 30 horas, 43 minutos y aproximadamente 27 segundos, ¿sí? Básicamente 30 horas y 45 minutos en un redondeo un poquito más grosero, ¿sí? Y esa es la respuesta del ejercicio. Si queremos poner aquí, sería 30,72 horas es lo que tarda producir la línea B 137 toneladas de pintura trabajando solita, es decir, sin que la línea A intervenga. Bueno, espero que el ejercicio y el video les hayan servido. Sí, los ejercicios similares se trabajan de la misma forma, y bueno, tienen mi contacto por si tienen alguna duda y me quieren consultar. Hasta la próxima.